Hoy quiero presentarles a una mujer que ha dedicado parte de su vida a ayudar a otros en el proceso de transformación, crecimiento y autoconocimiento. Pero antes de convertirse en una guía para muchas personas, Lucía también ha tenido que atravesar sus propias tormentas, despedir una hermana demasiado pronto, sostener una familia en el medio del dolor y al mismo tiempo aprender a convivir con diagnósticos y desafíos que han impactado la relación con su propio cuerpo. Porque muchas veces creemos que sanar también significa volver a ser lo que éramos antes. Y quizás la verdadera sanación consiste en aprender a reconstruirnos en una nueva versión para nosotras mismas. Lucía, gracias por permitirnos entrar en una parte tan humana de tu historia aquí en Esquina Mujer. Esquina Mujer. Pura vibra especial. Hay mujeres que le ha tocado reconstruirse para poder construir dentro de su familia, dentro de su hogar y a sí misma. Pero antes de hablar del dolor, yo quiero que Lucía nos hable de esa mujer que es hoy gracias a su construcción. Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación. Pues te cuento que Lucía es una persona, yo soy una mujer que ha evolucionado muchísimo. Me ha tocado reinventarme en varias ocasiones en mi vida por diferentes tipos de experiencias que han sido muy lindas, pero también otras que han sido muy dolorosas. Me ha tocado ser apoyo para mi familia, para mis padres, para mi hermana, quien ya hoy no está con nosotros, para mis hijos en diferentes procesos. Y me sorprende muchísimo cómo la vida a veces te coloca todo junto en una sola, así todo de golpe junto. Me ha tocado en 2 ocasiones, puedo recordar así de manera muy puntual. Y nada, pues he decidido y siempre decidí que eso no me iba a destruir, sino que esto me iba a ayudar a crecer y a la vez quizás ser ayuda para otras personas en su proceso de reencontrarse, de reconstruirse, de encontrar su propósito de vida, lo que quiere lograr tanto a nivel personal, profesional, espiritual. Y pues nada, aquí estamos. Mira, muchos vemos resultados, entendemos que conocemos la historia, pero tengo entendido que en tu familia hubo un diagnóstico con tu hermana. ¿Cómo era tu familia antes de ese diagnóstico de tu hermana? Mi familia era una familia completamente normal. Era una familia con sus disfunciones. Cuando digo normales, porque honestamente una familia normal tiene dificultades, tiene momentos buenos, tiene momentos malos. Fue una montaña rusa muy particular. No era el primer diagnóstico en la familia de una naturaleza similar, pero cuando ya sí entra a la casa, pues impacta severamente, impacta emocionalmente, espiritualmente, financieramente. Pero éramos normal, era una familia pues con altas y bajas como todas, no había nada particular. ¿Y qué cambió en ti en ese proceso de acompañamiento luego del diagnóstico? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Cómo la acompañaste? ¿Cómo cambió la gestión tuya y en tu familia con todo? Mira, yo soy la más pequeña. Éramos 2 hermanas. Mi hermana era casi 5 años mayor que yo. Sin embargo, yo siempre fui muy madura, yo siempre fui muy la de acompañar a otros. Mi mamá me dice que no fui prácticamente adolescente porque yo siempre entendí, no era de discutir, de ser rebelde, ni mucho menos. Pero me cambió muchísimo porque coincide el diagnóstico de mi hermana con mi primer embarazo, las primeras semanas. Y fue un diagnóstico difícil de confrontar y de entender, porque para mi sorpresa, en ese momento que yo me integro, no era el diagnóstico real, ya mi hermana había estado diagnosticada. Mi hermana fue diagnosticada con cáncer cerebral en la parte premotora frontal.
donde básicamente esa parte lo que hace es que controla lo que es la parte izquierda del cuerpo. Ella lo tenía en el hemisferio derecho. Y pues nada, fue muy complejo, porque cuando ella comienza a tener síntomas, que en ese momento yo no me entero del diagnóstico, me entero después. Yo estaba en la universidad, mi mamá tenía su negocio y ellos se van a Estados Unidos a hacer algunas situaciones porque se entendía que había primero un problema cardíaco. Y de ese problema cardíaco pues resulta que no existía, a pesar de que pues hay imágenes que se supone que soportan ese diagnóstico, se supone que la valvulita que separa el corazón de los bebés, o sea, cuando nacen, que lloran, el corazón pues se cierra una valvulita en el centro, que es la que divide los dos hemisferios del cardíaco. Y resulta pues que la llevan a Estados Unidos para hacer una intervención quirúrgica, y previo se hace el estudio y se ve que no, que está cerrado, que no es ahí. Entonces se comienza a buscar en cerebro. Y pues nada, a mí me generó mucha inquietud, mucha ansiedad, porque me quedé atendiendo el negocio de mi mamá, atendiendo mi universidad. En ese momento yo estaba comenzando a laborar y era como hacer malabares con todas estas pelotas y sin saber a quién ni dónde recurrir, porque yo era el apoyo. Entonces era como que, ok, si yo soy el apoyo, ¿en quién me apoyo? ¿A quién recurro? Y esa era una de las preguntas que te tengo. Siempre hablamos de los pacientes, siempre hablamos del diagnóstico, de la persona que enferma, pero muy poco hablamos de quién sostiene. Uh-huh. ¿Quién sostuvo a Lucía y cómo Lucía se mantuvo para poder sostener a los demás cuando todo eso estaba pasando? Mira, me tocó sostenerme sola, virtualmente, en ese momento, porque no vengo de una familia de estructura de creer o acudir en ese momento, o todavía había mucho tabú también en temas de terapeutas, psicólogos y demás. Entonces, cuando se da esta situación de mi hermana, no era la primera situación difícil que yo atravesaba, pero tampoco había tenido yo no me atrevía tampoco, porque todo el mundo me veía fuerte y yo entendía que yo tenía que ser la fuerte. Yo entendía que yo tenía que ser quien mantuviera como todo contenido, no dándome cuenta, primero, que no era mi papel, no era mi función, y segundo, que también era imposible. Eso era una situación imposible, eso no hay quien lo pueda sostener solo en la vida. La persona más cercana que fue mi apoyo en ese momento y con quien quizás yo me sentía más a gusto conversando de cómo me sentía, era con mi madrina, que era la hermana mayor de mi mamá, tuvimos una relación lindísima, muy cercana, a pesar de que de parte de mi madre yo soy la más pequeña de las nietas y de las sobrinas, pero éramos muy, muy cercanas. Y con ella, pues, yo de alguna manera era con quien yo vertía y me desahogaba. ¿Qué cambió en tu familia, Lucía? Todo. Todo, absolutamente todo. Es una dinámica que va cambiando primero de golpe. Todo lo que yo pensé que iba a vivir o que iba a suceder, sobre todo con mi primer embarazo, pues ese creo que fue mi primer duelo. Que eso no fuera posible, porque obviamente el foco estaba en algo que era más complejo y que era lo que se necesitaba atender con prioridad, que era la enfermedad de mi hermana, quien en el momento en que ya comienza a tener manifestaciones físicas, convulsiones severas, que es lo que obliga a que ella entre a su primer proceso quirúrgico, porque ya las medicaciones no controlaban los procesos compulsivos. Tenía un bebé de 3 años, 2 añitos y medio, 3 años. Entonces, no solamente era atenderla a ella, también había este niño que necesitaba atención, que necesitaba amor. Y nosotros somos una familia muy pequeña, somos muy poquitos. Y aunque la familia estuvo muy presente, pero
igual el núcleo, en el núcleo es que hay una parte que se vive de una manera muy distinta. Y todo cambió. Mis padres en ese momento ya estaban divorciados, pero pusieron por encima, que lo admiro enormemente, por encima de sus dolores, de sus procesos, de todo, pusieron a su hija y el bienestar de su hija, de su nieto, de todos nosotros, y se integraron para confrontar esta situación. ¿Y qué aprendió Lucía del amor a través del duelo? El amor es la fuerza que todo lo transforma y que todo lo sostiene. El amor es entender que cada persona, cada espíritu, cada alma tiene su propio camino. Y que amor no solamente es querer tener a tu lado, es también dejar ir. Que es difícil, pero también es entender que dejar ir es el mayor acto de amor que puedes hacer en muchas ocasiones. Es entender que no vas a dejar de querer porque no está físicamente, no vas a dejar de amar porque no la puedes ver. Es permitirte ver la belleza de la transformación espiritual, de la transformación física, que es la parte más dolorosa quizás, de la aceptación. Y en el caso de mi hermana, que atravesó todos los procesos de la enfermedad, hasta su fallecimiento, pues pude ver cómo todos esos procesos se vivieron y lo pude experimentar y pude estar con ella ahí. Y es bonito porque en el amor no hay separación. Y aparte de eso, Lucía, tengo entendido, sí, gracias a todo el proceso te convertiste en coach buscando herramientas. Hoy ayudas a otros a través del desarrollo, del crecimiento y de poder apoyarlos en todo proceso. Pero en paralelo, también sé que has tenido que convivir con algunos diagnósticos propios. Sí, así es. ¿Cuál es ese diagnóstico? ¿Cómo tú, viendo el proceso que pasaste con tu hermana, lo vives desde ti ahora? ¿Y cómo es ese proceso de Lucía hoy? Bueno, yo tengo un diagnóstico de lipedema. ¿Qué es eso? El lipedema es una enfermedad. Es una enfermedad crónica inflamatoria de la grasa corporal. Afecta en la mayoría a mujeres, no tiende a afectar a hombres, hay algunos casos. Y por lo regular es una enfermedad que se manifiesta en miembros inferiores y en miembros superiores. Aunque todavía hay mucha falta de información, es una enfermedad que ahora se está poniendo en, vamos a decir, de moda, en la visualización. Y también, gracias a Dios, se está poniendo, vamos a decir, se está viendo más el tema de cuáles pueden ser los tratamientos. ¿Cuál es la causa? No se sabe cuál es la causa específica. No existe una causa específica al día de hoy. Es multifactorial porque tiene que ver desde estrés crónico hasta parte hereditaria, cambios hormonales, y tiende a manifestarse su desarrollo precisamente en puntos de cambio hormonal, que desde mi punto de vista también coinciden mucho con momentos que suelen producir estrés alto en la mujer. Por ejemplo, por lo regular el lipedema comienza a manifestarse
en la pubertad, cuando estamos teniendo este desarrollo, cuando comienzan a manifestarse estas hormonas, cuando se activa todo el sistema reproductivo, todo este tipo de cosas. Luego también se manifiestan mucho o pueden haber cambios significativos durante los embarazos o posterior a los embarazos. Luego también puedes en la menopausia, la perimenopausia y en la menopausia. Es una enfermedad que tiene una visibilidad bajita porque se confunde mucho con obesidad. Sin embargo, nada que ver. Esto es una grasa fibrótica, resistente a dietas, a ejercicios, inflamatoria, que puede producir también en conjunto en diferentes estadios, o sea, en estadios más avanzados, linfedema, que es también una enfermedad, pues una condición de los nódulos linfáticos donde no se puede, donde el cuerpo no puede drenar los líquidos correctamente. Y tiene muchas otras comorbilidades. Dentro de esas comorbilidades yo también tengo hiperlaxitud, o sea, yo soy un poquito más flexible de lo normal o de lo común. Y también está el síndrome de ovario poliquístico, otras mujeres reportan endometriosis. Pero todo eso viene en conjunto. Sí, sí. ¿Cómo te das cuenta de eso? En conjunto, no viene propiamente en conjunto, pero sí está documentado de que las mujeres con lipedema suelen tener varias patologías correlacionadas, porque es del tejido conectivo, es del tejido adiposo, es de factor hormonal y genético. Entonces, lo que se ha visto es que la mujer que tiene lipedema tiene otra de estas comorbilidades también asociadas. Ahora, yo me imagino que después de ese diagnóstico de tu hermana, que a ti te diagnostiquen también esta enfermedad, ¿cómo lo tomas tú? ¿Lo tomaste desde el enojo, desde la frustración? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será en algún momento pensaste, será que todo lo que viví tiene que ver con esto? Mira, en realidad yo lo tomo como un diagnóstico esperanzador, porque yo hacía muchos años lo sospechaba. Y yo comencé a encontrar, yo siempre he sido muy curiosa, siempre me gustó la parte médica también. Al estar tan cerca de situaciones médicas en la familia, mi papá es médico, entonces siempre tuve muchas curiosidades, siempre me mantuve preguntando. Consideré en un momento estudiarlo. Pues yo muy joven, me parecía muy extraño que yo tenía las piernas muy gruesas y los tobillos gruesos, a pesar de tener muñecas muy finas. Y yo decía que no hay una correlación también con el grosor de mis miembros inferiores con la parte superior. Pero estamos en un país latino y aquí lo que dicen es que esa mujer está buena. Pero no, en mi época, yo crecí en una época donde ser saicero era lo bonito, o sea, mi cuerpo no era normal. Yo tenía cintura muy estrecha, pero caderas anchas, piernas gruesas. Tenía buena forma, pero no era lo que era común ni lo bien visto, por así decirlo. Y a mí me llamaba muchísimo la atención. Entonces, comencé a investigar cuando comenzamos a tener internet y demás, y encontré un documento y algunas cosas que más o menos mencionaban lipedema, y habían una que otra foto y alguna que otra explicación muy, muy ligeras en documentos españoles. Y nada, como que me quedé siempre con esa inquietud. Y luego comienzo a tener que coincide al poco tiempo de mi hermana fallecer. Yo digo, duré mucho tiempo también con sobrepeso. Hice cualquier cantidad de dietas, utilicé cualquier cantidad, hice cualquier cantidad de ejercicio, hice cualquier cantidad de cosas para controlar el peso. ¿Y fue luego de tu embarazo? Se disparó más luego de los embarazos. A pesar de que yo bajaba de peso súper rápido luego del posparto, pero luego comenzaba a subir y no lograba ni controlar ni bajar. Entonces, coincidió que para los días en que mi hermana fallece, yo comencé un proceso de aumento de peso desproporcional y me comenzó a pasar que comencé a aumentar también grasa y peso en el abdomen, cosa que nunca me había pasado. Y yo me dije a mí misma, tú tienes que buscar algo porque esto es hormonal, esto no es normal en ti. O sea, yo siempre he sido de engordar en muslos, glúteos, piernas. Por la misma condición. Exacto. Yo no lo sabía,
Y como tú dices, pensaba que era parte del cuerpo latino y bueno, pues normal. Pero aquí comienzo entonces a aumentar en abdomen y yo digo, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces ahí comienzo a revisar todo el tema hormonal, me pongo en tratamientos hormonales, hasta que recientemente, y bueno, en una de esas citas el médico pues le estoy enseñando que yo soy de las que a los médicos les digo todo, aunque yo entienda que no está relacionado. Si a mí me preguntan de qué te han operado y me están revisando la barriga, así me han operado de los ojos. Mi mamá me dice, no tiene nada que ver. Y yo, bueno, me preguntaron que si me operaron, no me preguntaron que de qué, si era del abdomen. Y pues a mí me salían unos moretones de manera espontánea, se me llenaban las piernas, sobre todo en los días de cambio hormonal, en el proceso del periodo. Premenstrual o postmenstrual. Okay. Si me monto en un avión es terrible porque me lleno de moretones. En un momento tuve un diagnóstico que entiendo que fue errado, porque pensaban que era una púrpura secundaria por cambio hormonal. Yo fui hematólogo, o sea, no entendí de todos estos moretones en las piernas, o sea, una locura, sin haberme golpeado ni nada, sin haberme tocado. Entonces ahí fue que donde comenzó como a tener manifestaciones más fuertes de ese cambio hormonal. Entonces ahí ya voy a un hormonólogo y entonces comenzamos a trabajar y efectivamente yo tenía una predominancia estrogénica, o sea, yo pensaba que estaba perimenopáusica o que estaba en menopausia prematura, porque ya eso hace un par de años. Y yo dije, no, pero es que hay un tema. Y me dice el doctor, no. Cuando ve mis análisis, me dice, ¿cuánto es tu grupo de amigas? Y yo, bueno, como 10. El más cercano me dice, tienes para regalarle y volver las señoritas a todas por tu cantidad de estrógeno. Tienes una dominancia estrogénica brutal. Y pues todo de libro, y se me ocurrió un día en algo, mire doctor, y me están saliendo unos moretones terribles en las piernas. Y entonces le dice a su asistente, ¿qué es eso que ella tiene? Mírale las piernas. Yo me quedo como callada. Y él le dice, ella le dice, no sé. Y dice, ella tiene un lipedema de libro. Y dije yo, gracias doctor. Yo me emocioné. Digo, muchísimas gracias. Porque lo que yo venía sospechando hace muchos años, pues ya le podía poner nombre efectivamente. Ok. Y tomar acción. Y cuéntame algo, Lucía. ¿Qué has aprendido de tu cuerpo que antes no te atrevías ni siquiera a escuchar? Comenzando por la alimentación, yo tuve que tratarme por permeabilidad intestinal, que también es sumamente común. Te diría que es la patología número 1 en temas del lipedema. Y desde cambiar el estilo de alimentación, el tipo de alimentación, cambiar, escuchar mi cuerpo, de decir, aunque los médicos me dijeran, eso es normal, no darlo por sentado o tomar esa respuesta como única, porque mi cuerpo me decía, no es normal, no está bien. Esto, ¿por qué tienes que vivir con malestar, con dolor, con enfermedad, con síntomas de cualquier cantidad de tipo, gastrointestinales, de pesadez de cuerpo y todo lo demás? Y fue nunca quedarme con una respuesta que no me satisfaciera y que no fuera satisfactoria para mí, ni quedarme con algo porque simplemente la mayoría dice que es eso. Es yo buscar también mis propias respuestas y escuchar y mezclar, o sea, buscar de diferentes fuentes para adecuar a lo que a mí me hiciera sentido y lo que me hiciera a mí sentir bien. Entonces ha sido un aprendizaje y sigue siendo un aprendizaje importante para mí. Que no hay un último diagnóstico hasta que no lo sientas. No, para mí, nosotros no estamos creados para sentirnos mal, ni para sentirnos enfermos, ni para sentirnos con dolor, ni para sentirnos, claro, tenemos, por un tema de, vamos a decir, de acumulación de juventud, hay cosas que no van a funcionar igual, pero según van pasando los años. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que resignar o a un diagnóstico que no te hace sentido o que no te encaja con todo o que no te resuelve o que no te puede dar una solución, que tú no puedes atacar una causa raíz de tu malestar, no para solucionar el síntoma, sino para solucionar
la enfermedad o para manejar, porque en este caso el lipedema es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero yo sí puedo controlar y sí puedo manejar los síntomas por diferentes vías y tener mejor calidad de vida. Claro. Y siendo coach, con herramientas de crecimiento personal y poder ayudar a otros, ¿cómo ha cambiado esa perspectiva tuya en acompañamiento a otros? Luego del diagnóstico y el duelo vivido con tu hermana, luego los diagnósticos propios, el dolor, porque me imagino que eso también tiene dolores, toda la enfermedad, tienes muchas cosas que te duelen, ¿no? Claro. ¿Cómo tú has podido vivir y construir acompañando a otros luego de todo esto? Bueno, pues lo primero que hay que entender y lo primero que entendí precisamente cuando estaba certificándome con mis colegas, que lo mío no es ni lo más grande, ni lo más grave, ni lo más difícil, ni lo, ni lo más complejo que pueda existir. La otra cosa es que cada quien tiene su verdad y su situación es quien hace a esa persona y cómo esa persona decida tomarlo. Entonces, yo me concentro mucho en que esa persona primero pueda entender qué le sucede y por qué, y luego que pueda tomar decisiones que quiera hacer al respecto. No desde mi punto de vista, no desde mi experiencia, sino desde su propia experiencia y su propio deseo de lo que quiere hacer. Y otra de las cosas que a mí me causa intriga, luego de vivir tanto dolor, muchos como que anhelamos la persona que éramos. ¿Esto es posible? ¿O realmente hay un proceso de una nueva versión? ¿Es posible esto o no? Mira, es que somos seres en constante evolución. Tu ser quien fuiste o vivir anhelando quien fuiste no te va a aportar nada porque tú no fueras quien eres hoy sin haber vivido, atravesado ese proceso. Hay procesos, claro, hay momentos mejores que se anhelan cuando son bonitos, pero también hay momentos a los que se le agradece, se toma la lección y se sueltan los momentos de dolor. No, porque si te quedas también en ellos, también pierdes en el camino si te quedas en ello. Pero también quedarte también en un momento de felicidad o de alegría pasado, porque no vas a construir para tu momento de alegría y felicidad del futuro. En todo hay aprendizaje. Tú volver a ser quien eres es un imposible. Es un imposible porque aunque tú no quieras, la vida te empuja a crecer. Y si no, te vas a quedar estancado. Y quedarte estancado, eso es como el agua que se estanca es un agua que se pudre, que se daña. Lo que no crece, lo que no avanza, se daña. Lo que no avanza, se muere. Entonces, sí es poder volver a ese recuerdo, a esa parte bonita, pero simplemente para tomar el impulso para continuar y construir algo nuevo y construir algo desde ahí, pero con más ánimo, con más alegría, con más amor, con más agradecimiento. Igual el dolor no se debe de revisitar para conectar necesariamente con el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y tú puedes, sí, y te debes permitir sentir dolor, y te debes permitir sentir la alegría. Si no vives una y otra, no puedes distinguir cuando estás en una u otra. Pero ya, por ejemplo, quedarte en el sufrimiento o en ese pasado, reviviendo, recalcando, revisitando constantemente, eso es lo que en psicología se le llama depresión y en psiquiatría. Un exceso de pasado. ¿Qué legado te dejó tu hermana a la Lucía de hoy? Wow, valentía. Una valentía infinita. Una valentía desde el amor. Una capacidad de
aceptación, no resignación, aceptación de lo que la vida había marcado para ella ya en un punto, pero de llegar hasta el final en la guerra, de luchar hasta el último momento, de no rendirse ni cuando el momento fue más difícil. Dudar, sí, se dudó, pero seguir peleando a pesar del miedo, a pesar del dolor, y que la familia definitivamente al final, tu familia definitivamente es tu mayor círculo de apoyo. Hay amigos que te acompañan en partes del proceso, hay otros que te acompañan en todo el proceso, pero la familia es inexorablemente quien está contigo. Si pudieras abrazar a la Lucía de ese proceso, ¿qué le dirías? Todo pasa. Todo pasa y pasa para un mayor bien, aunque no lo podamos ver en ese momento. Las cosas no tienen un por qué, tienen un para qué. Y si encuentras el para qué, puedes hacer las paces. Si te quedas en el por qué, te quedas rumiando un dolor y un sufrimiento innecesario. Pero todo tiene un para qué. Y todo pasa. Todo termina. Lo bueno, lo malo, lo alegre, lo doloroso, lo dulce y lo amargo. Y con ese para qué, ¿tú tienes alguna práctica, algo que tú decides hacer para reconstruirte una y otra vez? Wow. Yo sigo buscando mi crecimiento personal, espiritual, de conexión con las demás personas, con mi familia, con mi entorno. El para qué, para mí siempre ha sido muy importante esto, compartir las experiencias. Yo soy muy de hablar, de compartir lo que me sucede, porque entiendo que muchas veces el para qué es precisamente para ayudar a que otros puedan transitar su camino con más esperanza, con más amor, con más aceptación, pero con más fe, con más fuerza y con más intención de luchar. En mi para qué está la intención también. ¿Para qué yo quiero hacer las cosas? ¿Para qué lo quiero lograr? Y al final es para vivir a plenitud, para poder experimentar el amor en todo lo que pueda haber, en lo que pueda vivir, para aprender, para evolucionar. Eso es lo más importante para mí. Ahora, Lucía, si tuvieras que hablarle a una mujer que en estos momentos está pasando por dolor, por procesos, cosas que a veces no entendemos, porque yo me imagino que luego del diagnóstico de tu hermana y como duelo y después tú enfrentar un diagnóstico propio, ¿sabes? Hay cosas como que no entendemos. Y en tu momento pues dijiste que te sostuviste sola. ¿Qué le puedes decir tú a esa mujer que capaz no tiene una red de apoyo, pero no está entendiendo el proceso que está pasando? No es necesario hacerlo solo. Es de valientes también decir necesito ayuda, no puedo. No soy lo suficientemente fuerte. Y también ser vulnerable y permitirte ser vulnerable es valentía. Da miedo cuando uno es fuerte, porque piensa que uno se va a derrumbar y que nunca va a poder pararse. Pero ese sentir, esa vulnerabilidad, eso permitírtelo,
también es precisamente lo que va a permitir que otras personas puedan acercarse a acompañarte. Y hay muchas maneras, hay muchas formas, hay muchos medios, y a veces pensamos que no tenemos red de apoyo. Lo que pasa es que a veces somos tan fuertes que no dejamos saber que necesitamos apoyo, que fue en una parte importante de lo que a mí me pasó, fue ese yo creer que yo tenía que hacerlo. Y que nadie me dijera, no, está bien, puedes darte un momento. Y no tienes que hacerlo sola. Pide ayuda, pide un momento, pide una conversación, porque las demás personas no pueden saber necesariamente qué está pasando dentro de ti o qué tanto te está afectando si tú no lo conversas. Si no quieres hacerlo con una persona cercana, porque eso es algo muy importante que yo aprendí, nos da vergüenza vernos vulnerables frente a las personas que queremos, que amamos o que entendemos que tienen una percepción de fortaleza de nosotros. Y para eso hay otras personas, hay terapeutas, hay terceras personas, hay grupos de oración, hay grupos de apoyo, hay muchas cosas que tú puedes hacer y muchas personas a quienes tú puedes recurrir para tú buscar ese apoyo y ese alivio que te va a permitir un descanso para poder volver a tomar la lucha y volver y continuar con tu proceso. Nos enseñaron que ser fuerte es seguir adelante sin llorar. Y yo entiendo más que la fortaleza es pedir ayuda, la fortaleza es saber y escuchar tu cuerpo, la fortaleza es hacer cosas que te instruyen a ti, te llenan a ti y también fortaleza es que tú al día de hoy no estés hablando de reconstrucción desde la valentía de un duelo y desde la valentía de un diagnóstico. Así que, Lucía, muchas gracias por contarnos tu historia, gracias por estar aquí en Esquina Mujer. Muchas gracias a ti por tenerme aquí y permitirme compartir un poco de mí con todos ustedes y con tu audiencia. Gracias. Gracias. Esquina Mujer.